Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el uso de la clase Scanner en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, hasta el momento hemos definido nuestras variables, pero hasta el momento la información que le estamos asignando a nuestras variables se conoce como información en código duro. Es decir, que este valor no lo está introduciendo el usuario. Ahora, aunque el tema de la clase Scanner es un tema más avanzado, de momento vamos a adelantarlo debido a que lo vamos a necesitar para capturar la información que escriba el usuario. Y va a ser muy importante para hacer más dinámicos nuestros programas. Así que vamos a utilizar esta clase Scanner y vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a quitar este código, vamos a definir una variable, por ejemplo, la variable usuario, y le vamos a asignar cualquier valor. Por ejemplo, en este caso, el valor de Carlos. Punto y coma. Y mandamos a imprimir esta variable, como ya sabemos, soutb. Se va a imprimir el valor de esta variable. Guardamos cambios, ejecutamos. Y hasta aquí no hay ningún problema, es exactamente lo mismo que hemos venido trabajando. Estamos creando una variable, le asignamos un valor y lo mandamos a imprimir. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos capturar esta información? No directamente el nombre de Carlos, sino cualquier otro valor que quiera proporcionar el usuario en nuestra consola. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar un mensaje a la consola solicitando que el usuario escriba una información. Por ejemplo, escribe tu nombre. Dos puntos. Y posteriormente vamos a utilizar una clase llamada Scanner que nos va a permitir leer información de la consola. Para ello vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a escribir, recuerden que debe de ser tal cual como se muestra, respetando mayúsculas y minúsculas. Escribimos Scanner con doble N. Este va a ser el tipo de nuestra variable. Posteriormente vamos a ver a detalle el uso de clases y la creación de objetos. Como hemos comentado, nos estamos adelantando un poco a estos temas para que podamos leer información de la consola. Pero básicamente aquí estamos utilizando la clase Scanner, que es un tipo ya definido dentro de las clases de Java. Posteriormente definimos el nombre de nuestra variable, llamada consola. Este va a ser el nombre de esta variable. Y posteriormente, para poder leer información de la consola, escribimos lo siguiente. Vamos a crear un nuevo objeto de esta clase utilizando la palabra reservada new, scanner, que es el nombre de nuestra clase, y entre paréntesis escribimos system.in. Básicamente con esto lo que estamos diciendo es que vamos a leer información de la consola. In es de input, así que es la información de la consola. Y System es una clase también de Java que nos va a permitir acceder a la consola a través de esta variable in. Y cerramos con punto y coma. Ahora, esta sintaxis de crear un objeto de la clase Scanner es lo que vamos a ver a detalle posteriormente. De momento solamente escríbanlo y más adelante lo vamos a explicar a detalle. Es necesario importar esta clase ya que se encuentra definida en otra parte de las clases de Java. Así que las clases que vamos a utilizar en Java normalmente las vamos a clasificar y empaquetar en folders. A esto se le conoce como paquetes. Así que esta clase se encuentra en un paquete llamado java.util. Así que vamos a dar clic sobre esta línea, add import, java.util y la clase scanner. Así que básicamente le estamos diciendo que dentro del paquete java.util va a importar la clase Scanner para que podamos utilizarla. También todo esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Solamente lo estamos viendo a grandes rasgos para que podamos utilizar la consola y así leer información de manera dinámica por parte del usuario. Ahora, esta variable consola la podemos utilizar una o varias veces. No solamente es para leer una vez de la consola, sino que una vez que ya tenemos esta variable, la podemos utilizar para leer varias veces de la consola. Y en lugar de asignarle directamente el valor de Carlos, ahora vamos a utilizar nuestra variable consola y vamos a utilizar el método nextLine. Aunque existen otros métodos para leer información de la consola, de momento ese es el método que les recomendamos utilizar, ya que este método lo que va a hacer es leer una línea completa de la consola. Así que ese es el método que más van a utilizar cuando lean información de la consola. Bien, y posteriormente aquí lo que va a hacer el programa es que se va a detener hasta que el usuario escriba una información. Y una vez que escribe la información y da Enter, entonces el valor que escribe se asigna a la variable usuario. Y finalmente se va a imprimir este valor. Bien, vamos a poner en práctica esto, vamos a guardar cambios y ejecutamos. Así que en primer lugar se ejecuta la línea 9, se manda a imprimir escribe tu nombre.
y podemos observar que nuestro programa se detiene, así que nos está esperando para que escribamos un valor. Vamos a escribir cualquier valor, por ejemplo el valor de Juan, y hasta que damos Enter, entonces la consola va a procesar el método nextLine, y el resultado de procesar nextLine se va a asignar a nuestra variable usuario. Bien, así que vamos a dar Enter, y podemos observar finalmente que se imprime usuario igual al valor de la variable usuario. En este caso, el valor que proporcionó el usuario, que es el valor de Juan. Así que con estas líneas, de manera dinámica, estamos recuperando el valor de Juan, utilizando el método nextLine, y este método nextLine lo que hace es detener la ejecución de nuestro programa para esperar a que el usuario escriba una información. Y una vez que da Enter, entonces el resultado se asigna a la variable usuario de manera automática. Y por ello es que cuando mandamos a imprimir esta variable, se imprime el valor que escribió el usuario en la consola. Y así podemos volver a utilizar esta variable, por ejemplo, similar al ejercicio que hemos creado anteriormente, para solicitar un título. Así que volvemos a utilizar la variable consola y el método nextLine. Punto y coma, y volvemos a imprimir la variable de título, pero además vamos a imprimir, ponemos lo siguiente, resultado, dos puntos, imprimimos la variable de título y posteriormente concatenamos la variable de usuario, pero primero con un espacio entre estas dos variables, para que tengamos un espacio cuando se imprimen estas variables. Bien, guardamos cambios y ejecutamos. Podemos observar que el programa nos pide, escribe tu nombre, escribimos el valor de Juan, y aquí podemos observar que se detuvo también el programa, pero lo recomendable es poner un texto antes de utilizar la consola, para que el usuario entienda qué es lo que se le está solicitando. Vamos a detener la ejecución de nuestro programa presionando este icono, el botón de Stop. Y antes de mandar a llamar de nueva cuenta esta línea, voy a poner un texto, voy a mandar un texto a la consola, el texto de escribe el título, para que el usuario sepa qué es lo que debe de escribir. Bien, guardamos cambios, ejecutamos, escribimos el nombre, Juan, y posteriormente nos pide el título, en este caso, ingeniero. Y finalmente el resultado es la concatenación de la variable ingeniero, espacio y el nombre que hemos proporcionado, ingeniero Juan. Así que con esta línea estamos definiendo la variable consola, la cual nos va a servir para solicitar información al usuario por medio del método nextLine. Como hemos comentado, existen otros métodos, pero es el método que más van a utilizar para que no tengan problemas para leer la información de la consola. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente lección. Saludos.